buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este culto familiar online. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes este momento especial de adoración en familia. Esperamos que ya todos estén allí, sentaditos en casa para disfrutar de esta hora juntos. Para comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Los invitamos para que nos acompañen allí donde se encuentran. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta hora de poder reunirnos, Señor, a través de este medio, de poder estar juntos en adoración a tu nombre. Pedimos tu bendición, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos recordarles que pueden dejar sus saludos, sus comentarios allí en el chat. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, también que hagan like en nuestras páginas de las iglesias Camino a Cristo y Sion, y que podamos juntos hacer parte de esta familia virtual. A continuación, vamos a unirnos en adoración a través de la música. Hemos preparado unos cantos que queremos compartir con ustedes y les invitamos para que juntos puedan cantar con nosotros. Deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón. Tus penas te quitará, limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios
Dios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar, la firme constante fe y el puro sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el altar. Y cuando tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará, y tras noche lumbre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. No crecí siendo cristiano. Nunca quise saber nada de Dios. De hecho, yo era ateo, pero desde que conocí a Jesús, no puedo evitar querer compartir en esta ciudad. La escuela adventista Kensei es tal como su comunidad. Vimos la oportunidad de evangelizar en esta escuela. Así que plantamos una iglesia aquí y la llamamos La Fuente. Lo que realmente funciona en La Fuente es que usamos los contactos que tenemos con la comunidad. Comenzamos con un culto el viernes de noche. Los chicos traen a sus padres. Cuando los chicos son entusiastas y desean venir, los padres no pueden negarse, porque es un servicio que ofrece grandes valores. Daniel es uno de los padres que viene a La Fuente y es un asistente habitual. Su pequeño hijo estaba haciendo ruido y llorando. Lo sacó rápidamente. El evangelista de nuestra escuela, John Boston, lo alcanzó y le preguntó: ¿está todo bien? La respuesta de Daniel fue: no quería hacer mucho ruido. Pero John le dijo: los niños son bienvenidos. Vuelva. Eso impresionó mucho a Daniel y dijo: quisiera que todas las iglesias fuesen como esta. Como los cultos del viernes por la noche son para los niños, pensamos que necesitábamos animar a los padres y llevarlos a otro nivel en su viaje espiritual. Así que activamos La Fuente conectada los sábados por la mañana. Es un formato muy simple. Nos reunimos, conversamos unos 30 minutos y luego los animamos a seguir con la lectura bíblica Discovery. Siento que la lectura bíblica Discovery es una gran idea para leer la Biblia. Y no importa tu tipo de vida, siento eso, porque están leyendo juntos la palabra de Dios por primera vez y luego resumen, dialogan y hablan de ella. Creo que alguien que es cristiano hace mucho tiempo puede aportar a la conversación. Alguien completamente nuevo que pregunta, que busca en el cristianismo, también puede participar y contribuir a la conversación. He visto un gran crecimiento en otras personas, pero yo también lo he experimentado. Conocí a Jesús por medio del director de mi escuela. Después de ser suspendida muchas veces, expulsado de las escuelas de Kensei, el director de la escuela me llamó a su oficina. Yo esperaba enfrentarme en un panel del comité de disciplina, pero él me explicó que había apelado ante el comité para que permitieran continuar en esta escuela. Él dijo: Jack, ¿tú sabes qué es la gracia? Yo no tenía idea.
Él me dijo: Jack, es algo que tú no mereces, pero de todas maneras te estoy dando. Fue en ese momento que por primera vez encontré a Jesús en los ojos llorosos de mi director. Nunca olvidé que conocí a Jesús a través de alguien más. De eso se trata La Fuente. Nos reunimos, comemos juntos, leemos la palabra de Dios juntos, nos queremos unos a otros. Creo de todo corazón que, así como yo conocí a Jesús a través de los ojos de mi director, las vidas de las personas pueden ser cambiadas al experimentar a Jesús. Alegría ver cómo el Señor bendice su obra en los diferentes lugares del mundo. Recordamos que la Frente de la Escuela Sabática estará siendo utilizada para financiar 11 proyectos misioneros en la región de la India, así que les animamos a ser generosos en esta ofrenda. En este momento, el Pastor Costa estará compartiendo con nosotros el repaso de la lección número 6, titulada Más lecciones del Gran Maestro. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estas son palabras que en algún momento Dios nos ha susurrado. Como veremos en esta lección, el Evangelio es universal porque como seres humanos, todos tenemos una naturaleza pecadora y caída. Una cosa es admitir que nacimos con una naturaleza pecadora y caída, y otra muy distinta es sentirse lo suficientemente convencido como para buscar una solución personal al problema del pecado. Jesús nos enseñó el camino, sus enseñanzas. Nos mostró el camino, su ejemplo, y nos hizo un camino, su muerte y resurrección. Él es el Maestro, ejemplo y Salvador al mismo tiempo. Él no solo expone el pecado, Él lo conquista. La vida y la muerte de Jesús revirtieron las consecuencias históricas del fracaso de Adán. Y hoy para el creyente, la gracia, la justificación y la vida eterna son realidades presentes. Comenzaremos con este versículo central, o como acostumbramos a decir, el versículo de memoria, ¿verdad? Sería lindo regresar a esa costumbre con la que crecimos, de memorizar los versículos de cada semana y también los de la devoción matutina. ¿Recuerda esos días? Eso enriquecería nuestras mentes y nos ayudaría a tener los pies firmes sobre la roca ante las tempestades que se avecinan. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo pensar en ellas y por las cuales retrocederíamos horrorizados ante la idea de que los demás se enteraran? Lo más probable es que todos, ¿verdad? Imagínate entonces cómo se sintieron Adán y Eva después de comer de la fruta del árbol prohibido. O cuando Jacob engañó por sobre su hermano mayor y también a su padre, y luego tuvo que huir por la ira de su hermano. ¿Cómo habrá dormido esa noche, si es que pudo dormir? E imagínate ser la mujer sorprendida en adulterio en el acto mismo. David también pasó por esa experiencia, y en el Salmo 32 es su expresión conmovedora y su confesión de lo sucedido. Por supuesto, esa es una de las razones por las que el Evangelio es universal y la muerte de Cristo es para toda la humanidad. Salvando nuestras diferencias, sin duda hay algo que nos une, porque nuestra pecaminosidad es generalizada, es universal. Y es más, pecado es más que lo que hacemos, es lo que somos, es nuestra naturaleza. Por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. Y hoy analizaremos nuestra única solución, nuestro gran Maestro. Y vamos al libro de los comienzos, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 11. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hermanos, pregunto, ¿por qué Dios le habrá preguntado eso a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Será que él no sabía? Las historias tradicionales de la caída describen la fruta como una manzana, pero eso no es lo que dice el texto. Era simplemente el fruto del árbol. El tipo de fruta no importa, no es lo importante aquí, porque comer de ese árbol estaba prohibido porque el árbol significaba algo. Representaba la tentación de dejar a Dios de lado y declarar, yo puedo ser la medida de mi propia vida. Puedo ser Dios para mí. Tengo autoridad sobre la palabra de Dios. Y efectivamente, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva comieran la fruta del árbol, sus vidas se salieron de curso. Y luego, cuando sintieron que Dios andaba cerca, intentaron esconderse entre los árboles del huerto. Qué extraño que Dios le preguntara a Adán, ¿dónde estás tú? Sin duda Dios sabía dónde estaba. Quizá el Señor hizo la pregunta con la intención de ayudar a Adán y Eva a entender lo que estaban haciendo, esconderse como resultado de lo que habían hecho, esconderse de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Nunca podremos escondernos de Dios. Es más, Dios está en el último lugar donde lo dejaste. Y Él sigue buscándote. Es decir, los estaba ayudando a ver los tristes resultados de su proceder. Mira cómo Pablo establece el paralelismo de lo que hizo Adán en el Edén con lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Y qué debería decirnos esto acerca de cómo Jesús vino a deshacer lo que hizo Adán? ¿Qué debería decirnos esto acerca de cómo Jesús vino a deshacer lo que hizo Adán? Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Se podría argumentar que el plan de salvación es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y de Eva. Ellos se escondieron de Dios por la vergüenza y la culpa de su pecado, y Dios vino a rescatarlos. Y a nuestro modo, nosotros también hicimos lo mismo. Jesús vino a rescatarnos. De allí que también se nos podría preguntar, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿dónde estás? ¿En tu pecado y en culpa? ¿En relación con Jesús y lo que Él hizo para rescatarte? Si bien la educación cristiana es muy abarcante, ¿por qué debe implicar e incluso enfatizar el hecho de que nuestro estado natural es escondernos de Dios y luego señalarnos a Jesús como la solución? Bueno, veamos otro incidente. ¿Cuál es el contexto de esta historia y qué nos enseña acerca de la gracia de Dios para aquellos que, en cierto sentido, están huyendo de sus pecados? Vamos a Génesis capítulo 28, versículos 10 al 17. Y la historia de Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En su trato con el resto de la familia, Jacob, con la ayuda de su madre, cayó en crueles engaños. Vemos en la historia, que es interesante esta historia porque, hermanos, se aplica a cada uno de nosotros también.
¿Cuántas veces repetimos lo mismo? Y ahora su hermano está respirando amenazas violentas contra él. Y él se ha convertido en un fugitivo que se dirige hacia la casa de su tío en Harán. Todo es inestable y aterrador. Y un día Jacob avanza penosamente hasta que anochece y cae la oscuridad. Está en medio de la nada, con el cielo como techo. Y al encontrar una piedra como almohada, se duerme. Había huido, había corrido tanto, estaba tan cansado que se acostó. Pero la inconsciencia del sueño pronto se ve interrumpida. Recibe el famoso sueño y la escalera que ve que se apoya en la tierra y se extiende hasta el cielo. Los ángeles suben y bajan por ella. Y luego oye una voz que le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Y la voz continúa repitiendo las promesas que Jacob conoce de la tradición familiar. Tu descendencia será inmensa. Serán una bendición para todas las familias de la tierra. Y aquí yo estoy contigo, continúa la voz. Y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Hermosas palabras. Te animo a que leas ese relato, pero quería leerte algo aquí de lo que dice Ellen G. White, que escribió como Pablo mucho tiempo después acerca de esto. El libro Los Hechos de los Apóstoles, página 422. Contemplaba la visión de la escalera de Jacob, que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo. Esto es lo que está hablando de Pablo, ¿verdad? Y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y profetas habían confiado en uno que fue su sostén y consolación y por quien él sacrificaba su vida. Sí, Pablo tuvo la misma experiencia. Y ahora Jacob se despierta y se dice a sí mismo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y lo que sucedió aquí es realmente impresionante, porque él nunca olvidará el lugar y le pondrá nombre. Y luego jura lealtad a Dios para toda la vida, entra en un pacto con Dios. Por eso, ¿qué podemos aprender de esta historia acerca de cómo Dios en Cristo busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados, a pesar de que estamos huyendo de Él? Tú puedes huir de la policía, de tu hogar, de tu familia, de tu vecindario, de tus amigos y enemigos, pero nunca podrás escapar del amor de Dios. ¿Por qué este principio debe ser el eje de la educación cristiana? Regresar a Dios. Bueno, de todos los capítulos del Nuevo Testamento, ningún comienzo es más famoso que este. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es como si fuese Génesis 1:1, ¿verdad? Y aquí tenemos Juan 1, nos traslada al inolvidable versículo: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén y con Jacob en medio de la nada, ahora se presenta como persona. Dios dice el Nuevo Testamento, se personificó en Jesús. A través de Jesús podemos conocer la voluntad y los caminos de Dios, porque Jesús es Dios. Y el capítulo 1 de San Juan sigue diciendo que Juan el Bautista era un predicador tan convincente que incluso los dirigentes religiosos de Jerusalén sospechaban que podría ser alguien especial. Pero estaba preparando el camino para alguien más grande que él. Y alguien asombrosamente especial estaba a punto de aparecer, y él, Juan el Bautista, era indigno de desatar las correas de sus sandalias. Y al día siguiente vio a Jesús y declaró que era el Hijo de Dios. Y ese día y también un día después dijo que Jesús era el Cordero de Dios. Además, 2 de los seguidores de Juan el Bautista deciden seguir a Jesús. Y cuando Jesús les pregunta qué estaban buscando, los llaman rabí, que traducido es maestro. Por ende, Jesús es un rabino, un maestro, pero nunca ha habido un maestro humano como Él, porque Él es Dios. En otras palabras, Dios descendió en forma humana y en esa forma actuó como rabino, como maestro. No extrañar que Ellen G. White haya sido tan clara al hablar de Jesús como el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. En definitiva, este maestro era Dios, es Dios.
Y en vista de quién era Jesús, ¿por qué tiene sentido aprender de Él las mejores formas de enseñar las verdades espirituales? ¿Qué podemos aprender de Jesús acerca de por qué no solo lo que decimos es importante para enseñar, sino también lo que hacemos? Bueno, tenemos otra lección del Gran Maestro. El verdadero carácter de Dios brilla a través de su enseñanza y también en su vida. Por lo tanto, un relato de los evangelios es aún más asombroso porque muestra que cuando alguien le replica a Jesús, Él todavía lo escucha. ¿Recuerda la historia del encuentro de Jesús con una gentil, una cananea de la región de Tiro y Sidón? Está en San Mateo 15 y en San Marcos 7. Observa que los hombres del entorno de Jesús se impacientan con ella y que incluso Jesús parece despedirla, parece despreciarla con lo que dice. Ahora, ¿qué opinas de la audacia de esta mujer? Que siguió insistiendo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas de su amo. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo el mismo Jesús enseñó a los demás? Bueno, aquí va. Jesús estaba en Tiro y Sidón. Él había cruzado un lugar donde abundaban los extraños y las tensiones étnicas se exacerbaban. Los habitantes de la ciudad que hablaban griego miraban con desprecio a los granjeros judíos que vivían en el campo, y estos a su vez despreciaban a los de la ciudad. Resulta que no mucho antes Herodes, el gobernante marioneta, vamos a decir así, de Galilea, el territorio de origen de Jesús, había ejecutado a Juan el Bautista. Pero Juan era un hombre cuya perspectiva Jesús compartía ampliamente, y la ejecución parecía acechar. Jesús había comenzado a enfrentarse cara a cara con el peligro de su misión. Y al sentir la tensión, Jesús entró en una casa con la esperanza de que nadie supiese que estaba allí. Así dice en su relato San Marcos capítulo 7, versículo 24. Pero la mujer lo encontró. En la cultura de aquel tiempo y lugar, una mujer no tenía derecho a hacerse valer. Además, esta mujer pertenecía a una cultura y a un grupo étnico para que los judíos tenían poco tiempo para ellos. No les prestaba atención, es más, los despreciaban, los consideraban perros. Y esto la ponía en gran desventaja a esta pobre mujer. Pero la hija de esta mujer estaba enferma. Ella quería ayuda y fue la persona correcta, fue a Jesús. ¿Estás necesitando ayuda? Tú y yo podemos ir a la persona correcta y persistir en pedirle y en fe como ella persistió. Y Jesús aparentemente la desestimó. No está bien, dijo, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El comentario podría haber herido los sentimientos de ella. Y entonces sucedió algo extraordinario. Y a continuación ella respondió. ¿Cómo se atrevió a responder una mujer en esa época a un hombre? Ella estaba familiarizada con los perros, por supuesto, a diferencia de los judíos que no los tendrían a ellos como mascotas. Y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y su comentario fue determinante. Yo diría convincente. Y Jesús sana a su hija: hágase contigo como quieres. ¿Cómo interpretamos estas palabras? No obstante, ¿cómo reaccionamos y respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? ¿Estamos insistiendo? El hecho de pedir aumenta nuestra fe en aquel a quien nos dirigimos. Bueno, tenemos otro ejemplo. El siguiente ejemplo: Jesús y sus seguidores habían emprendido el regreso hacia Jerusalén. Así como Herodes había estado preocupado por Juan el Bautista, las autoridades, incluyendo a Herodes, ahora estaban preocupándose por Jesús, muy preocupados por Jesús. Sus seguidores incluían a los pobres y otras personas vulnerables que desesperadamente esperaban un cambio. Y Jesús quería traer esperanza al mundo por sobre todas las cosas, no un cambio político. Pero a estas alturas estaba seguro de que quienes tenían mayor poder y privilegios iban a hacer todo lo posible para anular esta misión. Se le iban a oponer. No querían que él tuviese éxito. En cuanto al círculo íntimo de los alumnos de Jesús, los 12 discípulos parecían estar ansiosos por estar al lado de Jesús, pero al mismo tiempo parecían desconcertados o ciegos. Estaban buscando otros intereses.
Por ejemplo, en Marcos 8, el gran maestro desafía a sus alumnos a ver las cosas que a ellos les resultaba difícil ver. Es decir, en muchos sentidos todavía estaban espiritualmente ciegos a lo que realmente importaba. Y todo esto forma parte del contexto del encuentro de Jesús con alguien que sí ve. Lee la historia de Jesús y la curación de Bartimeo, un mendigo ciego. San Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Observa ahora la gran misericordia que muestra Jesús. Ahora detente a pensar que el deseo de ver del ciego lo lleva a su decisión de seguir a Jesús camino a Jerusalén. ¿Crees que Marcos pudo estar haciendo un contraste entre Bartimeo y los otros discípulos? ¿Cuánta luz arroja esta historia sobre lo que significa para ti ser receptivo al gran maestro? Bartimeo hubiese querido ver los rizos del pelo de un bebé y el color del trigo de la cosecha. Pero ver abarca más que solo el aspecto físico. Esta historia, en otras palabras, se refiere a ver espiritualmente. Se trata de entender el mensaje, de captar quién es realmente el gran maestro. Porque ver físicamente es una cosa. Jesús dijo que muchos tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan. ¿Sabes? Esto es importante y Jesús lo sabe. Pero Jesús también sabe que el deseo más profundo de cada persona es una vida nueva y mejor. Es por eso que el autor de Hebreo nos dice en Hebreo capítulo 5, versículos 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué nos enseña esto sobre la verdadera educación? Al aplicar lo que aprendemos de las Escrituras a nuestra vida, es útil que nos preguntemos: ¿cómo aplico los principios de este libro a mi vida? ¿Estamos aplicando solamente un conjunto de teorías sobre lo que sea a nuestras vidas todos los días? La forma de aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestras vidas probablemente no sea muy diferente de cómo y por qué aplicamos cualquier otra cosa a nuestras vidas. Aquí hay algunas ideas que nos pueden llevar a una mera teoría, de la mera teoría a la práctica. Utilizando por lo menos 3 principios como discípulos de Cristo. Número 1, sumergirnos en sus enseñanzas y en oración. Número 2, observar cuidadosamente cómo vivió y tener esas imágenes en la cabeza durante el día para actuar como Él. Y número 3, encontrar un oído dispuesto a compartir lo que has aprendido y cuál ha sido tu experiencia. Bueno, para concluir, lo haré con una cita inspirada de Ellen White en el libro El Camino a Cristo. Es el librito más traducido, más leído después de la Biblia en todo el mundo, donde nos habla de la prueba del discipulado. Nos dice, entre otras cosas, que cuando realmente respondemos al gran maestro, algo comienza a ocurrir. Y aquí está. Deseamos vehementemente llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. Nuestros deberes llegan a ser una delicia. Qué hermoso, ¿verdad?
Ahora, quisiera que hoy, antes que termine este día, cuando vayas a tu casa, antes de yo diría la santa siesta del sábado por la tarde, o tal vez estoy exagerando, tal vez no, que abras tu Biblia en San Mateo 5 al 7. Allí está el Sermón del Monte, que no es otra cosa que la explicación en detalle de los 10 mandamientos, los principios del reino. Uno de los grandes resúmenes de lo que el gran maestro quería que sus alumnos supieran, y el discurso de apertura, o sea, la constitución del reino que vino a establecer. Eso es lo que es el Sermón del Monte. Así como Dios interpeló a Adán y Eva y también a Jacob, Jesús se dirige a nosotros. Él se vincula con nuestros anhelos profundos y nos sorprende como lo hizo con Bartimeo, a fin de que reconsideremos quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿No es ese de paso el mensaje a la Odisea? ¿Pensamos que vemos pero estamos ciegos? Jesús quiere darnos vista espiritual. Así que con esto en mente piensa en cómo enseñamos la Biblia a nuestros hijos y a los demás. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la diferencia entre una enseñanza mediocre de la Biblia y el estilo convincente que realmente produce la diferencia en la vida de la gente? Una lectura superficial no llega a mucho. El interrogante ¿de dónde te encuentras en el camino de la vida? ¿Es meramente personal o podría ser útil analizarlo con gente de tu confianza? Otra cosa, la idea de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Sugiere que conversar con los demás puede ser una forma de ponerte en contacto con lo que Cristo quiere que sepas. También aprendimos que no bien Bartimeo pudo ver, tan pronto como fue rescatado de su ceguera física y espiritual, siguió a Jesús camino a Jerusalén. Y en este viaje percibió todos los días la sabiduría del gran maestro. Y con esto podemos suponer que él quería llevar la imagen de Jesús, respirar su espíritu, hacer su voluntad. ¿Por qué alguien se deleitaría, como dice el Camino a Cristo, en seguir una norma tan elevada como la que Jesús promovió en el Sermón del Monte? ¿Por qué? Hermanos, hay algo en nuestra naturaleza que nos mueve en esa dirección. El pecado nos mueve en otra dirección. Pero cuando nos acercamos a Jesús, es como el imán, somos atraídos. Y cuando más cerca de Él, más potente su poder hacia nuestras vidas. Y no vamos a querer despegarnos nunca. Por eso nos ayuda a enfocarnos en saber lo que está bien y discernir lo que está bien y lo que está mal. Jesús nos lo indica en su palabra. Y con su ejemplo aprendemos muchísimo de lo que nosotros podemos ser para que otros vean y sean atraídos a Jesús. Por eso pregunto, ¿cómo definimos lo que está bien y lo que está mal si no hemos estado en contacto con la palabra de Dios como debiéramos? ¿Y por qué lo que hacemos con ese conocimiento quizás sea aún más importante que contar con ese conocimiento? Son temas bastante profundos, pero hagámoslos prácticos. Reflejemos a Jesús en nuestras vidas. Es lo que he estado esperando todo este tiempo. ¿Es esto posible? Claro que sí. Habrá una última generación que reflejará a Jesús y Jesús vendrá y nos llevará para estar con Él para siempre. Acompáñame en oración, Padre Celestial. Gracias por darnos tu palabra, que es la enseñanza del Maestro de los Maestros. La enseñanza de tu Hijo Jesucristo. Queremos parecernos a Él. Queremos dedicar tiempo a contemplarlo, a leer sus enseñanzas, absorberlas, hacerlas nuestras, practicarlas, para que podamos cumplir con el propósito para el cual nos has traído, por el cual mantiene nuestro corazón latiendo. Bendícenos. Ayúdanos como individuos, como clase, como iglesia, como familias, como sociedad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita, por lo tanto, a otros a sintonizar este canal, ver este programa, o ir a YouTube, al Internet o Facebook y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Crea el hábito de comunicarte con Dios. No te arrepentirás. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.
allá en las bodas de Canaán, Jesús lo multiplicó. Y se burlan y me juzgan de fanático, y mis creencias les explico con amor. Soy adventista porque creo en la palabra del Señor. Soy adventista porque creo en la deidad de un solo Dios. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Santo Espíritu. Soy adventista Porque creo en la creación, no en la evolución. soy adventista. Porque hombre y mujer Dios los creó en el gran conflicto. La batalla entre Jesús y el dragón. Soy adventista porque creo en la experiencia de la salvación. Soy adventista porque creo en el regreso del Señor. Creo en la vida, en la muerte y que Jesús resucitó. La gente me pregunta, ¿por qué no te diviertes? ¿Por qué no vas al baile por las noches? Y se burlan y me juzgan de fanático, y mis creencias les explico con amor. Soy adventista porque creo en el bautismo por inmersión. Yo soy adventista porque existe un remanente y su misión. Creo en la iglesia que formamos todos el cuerpo de Dios. Soy adventista porque creo en la cena del Señor. Soy adventista porque creo en los mandamientos del Señor, en el don profético y en los dones que el Señor nos repartió. Soy adventista porque somos mayordomos del Creador y fuimos llamados para asistir a otros con amor. ¿Y por qué yo guardo el sábado? Porque el sábado es el día del Señor. Soy adventista.
arderá. ¿Y por qué no tomo vino? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu. Porque simplemente soy hijo de Dios. Ha llegado el momento para nuestros niños. Invitamos a todos a disfrutar de la historia infantil. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola niños, aquí está la tía Lorena y hoy voy a contarles una historia muy linda que se llama La oveja perdida. Nuestro versículo para memorizar dice así: y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Y este texto se encuentra en Mateo 28:20. Hoy aprendemos que Jesús nos cuida todo el tiempo. ¿Alguna vez has estado en alguna tienda o en algún parque y de pronto no viste a tus padres? Te sentiste perdido y tal vez lloraste. O probablemente te sentiste como la oveja en la historia que Jesús contó. Cierto pastor era dueño de 100 ovejas. Él les proporcionaba buen cuidado a sus ovejas. Cada día las llevaba a lugares donde crecían verdes pastos, donde podían encontrar suficiente para comer. Todos los días las llevaba hasta donde habían aguas tranquilas y frescas, donde podían beber suficiente agua. Todo el tiempo ahuyentaba a los animales salvajes que pudieran lastimar a sus ovejas. Y todas las noches guiaba a su rebaño a un lugar seguro. Antes de irse a la cama, el pastor contaba sus ovejas para estar seguro de que todas estaban allí. El pastor amaba a sus ovejas y las ovejas se sentían seguras al cuidado del pastor. Pero una noche, cuando el pastor contó a sus ovejas, la preocupación se le dibujó en su rostro. Algo no estaba bien. Volvió a contar, solo para asegurarse, y luego otra vez. Algo estaba definitivamente mal. Una de sus ovejas estaba perdida. El pastor no se detuvo a pensar en cuánta hambre tenía, no se preocupó por el dolor de sus pies, no dijo, iré a buscar la oveja perdida mañana, cuando no esté oscuro y cuando no esté cansado. No dijo, bueno, todavía tengo 99 ovejas conmigo, realmente no necesito esa única que está perdida. De ninguna manera. El pastor amaba a cada una de sus ovejas, así que dejó todo lo que estaba haciendo y se fue en busca de la oveja que estaba perdida. Buscar una oveja perdida en la noche no es fácil. El pastor se tropezó con las piedras, se rasguñó con las esquinas de los matorrales, pero a la distancia podía escuchar el balido de su oveja asustada que lloraba. La pobre oveja sabía que estaba perdida, sabía que no podía estar segura hasta que regresara con el pastor.
El pastor siguió el sonido del balido. Se podía dar cuenta de que se estaba acercando cada vez más. Y entonces, con la luz de la luna, pudo ver a su oveja atrapada en un arbusto espinoso. El pastor quitó gentilmente las ramas del arbusto. No le importaba que las espinas pincharan y arañaran sus manos. Lo que quería era libertar a su oveja para poder llevarla con seguridad al hogar. Y entonces, una vez que estuvo libre, el pastor puso suavemente la oveja sobre sus hombros y la llevó al hogar. La oveja era pesada, pero al pastor no le importaba. Estaba feliz porque había encontrado a su oveja. Y la oveja también estaba feliz. Sabía que estaba segura de nuevo, ahora que el pastor la había encontrado. Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Él ama a todas las personas y quiere que nosotros seamos amables con todos. Él nos cuidará así como el pastor cuidó de sus ovejas, y un día vendrá para llevarnos a su hogar en el cielo. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Caminar sobre el agua. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 18, versículo 27, que dice: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El mensaje es: al poner nuestra vista en Jesús, somos salvos. ¿Sabes nadar? ¿Puedes mantenerte a flote en el agua? ¿Quién te cuida cuando nadas? Hace mucho tiempo, Jesús observó a Pedro intentando caminar sobre el agua. Descubramos juntos lo que sucedió. Pedro sacudió la cabeza. Estaba recordando cómo Jesús había alimentado a la cuantiosa multitud aquel día. Solo unos pocos panes y algunos pescados. Y Jesús lo hizo alcanzar para alimentar a miles de personas. ¡Sí! ¡Fue asombroso!, concordó Juan. Nunca creí que vería una cosa semejante. Los discípulos continuaron hablando mientras el bote navegaba silenciosamente. Conversaban de los milagros del día. Cuánto deseaban que Jesús le permitiera al pueblo que lo coronara como rey. Al final de ese día, Jesús había pedido a los discípulos que partieran antes que él. Les había indicado que se adelantaran y que cruzaran el lago en la barca. Luego de que partieran, Jesús envió a la gente a sus hogares y buscó un lugar tranquilo para orar. Mientras que en el lago comenzaron a juntarse nubes oscuras y el viento a soplar con fuerza. Olas furiosas azotaban el bote pesquero. En poco tiempo, el ruido de la tormenta tragó toda la conversación. Los experimentados pescadores remaban con todas sus fuerzas, pero la tempestad era más fuerte que ellos. La tormenta continuó rugiendo en medio de la noche. Los discípulos seguían remando, pero eran arrastrados de un lado hacia el otro. En medio de la noche Jesús vio las luchas, el viento empujando olas cada vez más altas, y Jesús decidió ir hacia ellos. De pronto, los discípulos vieron que alguien se acercaba hacia ellos. Gritaron de miedo. ¡Miren allí! ¡Un fantasma! ¡Hay alguien que está caminando sobre el agua! Se asustaron al ver que una persona se les acercaba caminando sobre las olas como si estuviera en tierra firme. No tengan miedo, dijo una voz familiar. Soy yo, Jesús. Los discípulos estaban tan impactados que nadie habló por un momento.
Después Pedro gritó: Si realmente eres tú, Señor, permíteme caminar sobre el agua hasta donde estás tú. Ven. Jesús le hizo señas a su ansioso y a veces temerario discípulo. Le ofreció una sonrisa para animarlo mientras Pedro levantaba la pierna por sobre el costado del bote. Mirando a Jesús, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Dio varios pasos y después apartó la vista de Jesús para mirar hacia atrás a los discípulos en el bote. Debió haber estado pensando: ¡Hey, mírenme! ¿Pueden creer esto? Cuando Pedro volvió a mirar a Jesús, vio olas enormes y sintió vientos fuertes. Le dio miedo y comenzó a hundirse. Instantáneamente perdió el coraje. ¡Jesús! Clamó: ¡Sálvame! Pedro comenzó a hundirse, pero el fuerte brazo de Jesús asió su mano extendida y lo levantó. ¿Por qué perdiste la fe, Pedro? Preguntó Jesús. Solo necesitabas mantener tu vista fija en mí. Una vez que Jesús entró en el bote, el viento se calmó y las olas se tranquilizaron. Y el barquito pesquero navegó hasta el otro lado del lago. Hoy Jesús nos dice a nosotros: mantengan su vista puesta en mí. Estoy aquí para rescatarlos. No pueden hacerlo por ustedes mismos, pero no se preocupen. Yo puedo salvarlos. Tan solo sigan confiando en mí. Hemos llegado al final de este programa. Les damos muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un momento especial de encuentro y adoración. Queremos recordarles que esta noche, a partir de las 7:30, nuestras iglesias Camino a Cristo y Sion tendrán sus puertas abiertas para el culto de consagración y recepción del sábado. Mañana, de igual manera, a partir de las 9 de la mañana, estaremos comenzando nuestra escuela sabática y culto de adoración. Esperamos que puedan hacer planes de venir y acompañarnos en nuestros templos. Si tiene alguna dificultad para poder acompañarnos, también recuerde que estaremos transmitiendo a través de nuestras páginas de Facebook y canal de YouTube. Le invitamos para que se suscriba al canal, para que haga like en nuestras páginas y pueda ser también parte de esta familia virtual. Vamos a despedirnos con una oración. Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Señor, por todo tu amor y tu bondad, por este sábado maravilloso que estamos comenzando y por la oportunidad, Señor, de unirnos en adoración a ti. Pedimos tu bendición, Señor, a lo largo de este día, que tú puedas acompañarnos, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Gracias, Señor, de manera especial te damos por el regalo maravilloso de la salvación en Cristo Jesús. En Él pedimos el perdón de nuestros pecados y imploramos todo esto en sus méritos. Amén y amén. En el hogar, yo necesito